¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Sean bienvenidos a la materia de taller de ética. El día de hoy vamos a continuar con los temas de la unidad número 2, que como sabemos, pues es el sentido sociocultural de la ética. Pues bien, vamos a entrar en temas. Si les parece, vamos a iniciar con el tema 2.2 del día de hoy, el cual es el juicio ético y el juicio moral. Entonces, si empezamos con la definición de lo que es un juicio, pues vemos que es una facultad que tenemos donde podemos tomar una decisión en base a criterios que ya habíamos tenido, es decir, nos permite juzgar a una persona. Y para poner nosotros ejemplo, vamos a iniciar con la definición de lo que es el juicio moral. Para lo que es el juicio moral, pues es aquella opinión que nosotros tenemos en cuenta, que tomamos a base de los criterios que nosotros hemos puesto a lo largo de nuestra vida. Es decir, cuando tomamos nosotros un juicio moral, es en base a prácticamente una opinión que estamos nosotros dando de lo que creemos que está bien o está mal. Desde ese punto de vista se toma en cuenta los valores, que ya hemos visto anteriormente, que lo hemos visto en otra clase, ¿no? Vamos a poner ejemplos de lo que es un juicio moral. El primer ejemplo que podemos poner nosotros es un robo. Imaginemos que una persona va y roba en una tienda de alimentos, pero resulta que lo hace porque no tiene dinero, porque no tiene para comer. Entonces, al hacer un robo, lo está haciendo para alimentarse y alimentar supuestamente a su familia. Cuando nosotros decimos o hacemos un juicio moral, quiere decir que esa persona está haciendo un robo que en realidad no está permitido, pero decimos, bueno, como lo está haciendo para alimentarse, entonces quiere decir que sí está hasta cierto punto en nuestra moral permitirle que haya robado para poderse alimentar. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que es un juicio moral. Otro es, por ejemplo, la violencia. Nosotros sabemos que la violencia pues no está permitida, pero imaginemos cuando vamos a una pelea de box con el mejor boxeador que tenemos de México. Puede ser, por ejemplo, el Canelo Álvarez, ¿no? Es un tipo de violencia que nosotros hasta cierto punto estamos permitiendo. Entonces, si hacemos un juicio moral sobre lo que es la violencia, decimos, pues está permitido cuando son peleas de box o cuando son lucha libre, por ejemplo. En realidad, la violencia no la toleramos, pero sí toleramos lo que viene siendo una pelea de este tipo porque nos parece que está bien porque es entretenimiento. Entonces, es otro ejemplo de lo que es el juicio moral. Otro de ellos sería, por ejemplo, que un padre de familia no tiene recursos para poder comprarle uniformes adecuados a su niño o el material que necesita para la escuela. Probablemente vamos a decir pues que es un padre que no está siendo responsable. Sin embargo, si tomamos en cuenta que este tipo de juicios, el papá no le está haciendo esas compras pues porque no tiene los recursos. Seguramente tiene un trabajo donde no le permite hacer ese tipo de pagos o de compras. Entonces puede ser que el que no tenga recursos o que no sea responsable, nosotros en un juicio moral permitimos y decimos, ok, es tolerable porque el papá no tiene hasta estos momentos un recurso para poder hacer pagos, ¿no? Entonces esos serían ejemplos de lo que es un juicio moral. Si nos vamos ahora al tema de lo que es un juicio ético, ¿qué varía en un juicio ético? Bueno, pues aquí nosotros sí estamos tomando en cuenta una decisión en base a principios y valores que ya hemos tenido a lo largo del tiempo. Entonces no va a ser lo mismo un juicio moral que un juicio ético. Para poner ejemplos de lo que son un juicio ético, vamos a poner, por ejemplo, este tema, ¿no? Imaginemos que una persona usa drogas. Y estas drogas que utiliza lo hace en su casa sin que moleste absolutamente a nadie. Solamente está en su casa, sabemos que utiliza drogas, pero cuando hacemos un juicio nosotros decimos no está permitido porque es algo malo. Aunque lo haga en su casa, aunque lo haga sin molestar a las demás personas, pues es algo que no es correcto para nosotros.
Recordemos que la ética eso es lo que nos da, la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo. Entonces, cuando hacemos un juicio ético de una persona que se droga, pues simplemente vamos a juzgarla y vamos a decir que no lo permitimos porque nuestra ética es lo que nos hace saber. Otro de los ejemplos sería, pues imaginen que le roban a un niño, ¿no? A pesar de que una persona, como en el ejemplo que poníamos en el juicio moral, robara porque tiene hambre o porque no tiene recursos para comer, si le roba a un niño indefenso, pues nosotros decimos en nuestro juzgar éticamente que no es correcto haber hecho eso. Porque puede robar a otras personas, pero a los niños no. Entonces tenemos ese criterio y ese entendimiento que es algo malo. Otro ejemplo de lo que es un juicio ético, pues son personas que maltratan a los animales. Pero voy a borrar aquí, que queda un poco mal, ¿no? Entonces el maltrato a los animales no está permitido. Es algo que nosotros juzgamos de manera pues muy drástica, ¿no? Incluso ahorita ya hay leyes que nos indican que van a la cárcel a las personas que están haciendo un maltrato animal. Es así como podemos diferenciar lo que es un juicio moral de un juicio ético. Otra vez recapitulando, tenemos que el juicio ético, nosotros tomamos esa decisión a base de saber qué es correcto y qué no es correcto. Y en un juicio moral ponemos nuestra opinión al frente de saber si estuvo bien o estuvo mal el que lo hayan hecho. Yo espero que con este ejemplos hayamos quedado muy claro lo que es este tema y podemos entonces ya realizar algunas de las actividades que vamos a poner en su plataforma. Vamos a continuar con el siguiente tema en un momento más.